Como siempre, mis queridos hermanos, es un gusto de saludarles. A ustedes también, mis queridos amigos. Estamos una vez más juntos para compartir en obediencia a la palabra del Señor. Fue el Señor quien mandó que todos sus siervos, todos sus hijos, compartieran, anunciaran, predicaran la palabra vigente del Señor Dios Todopoderoso. Él no quiere que nadie desconozca o no esté informado o no esté al tanto de la voluntad de Dios. Por eso que Él ha llenado con su espíritu a su pueblo, que son miles y miles de millones en el mundo entero, y la orden es ir y anunciar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Seguimos adelante con los temas que estamos compartiendo del libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Hay gente que le gusta más este tema o este tópico sobre la revelación apocalíptica o el libro de Apocalipsis, así como que no les gusta mucho. Pero nos guste o no nos guste, el pasaje, la lectura que hoy vamos a considerar, está efectivamente en el libro de Apocalipsis capítulo 10, los versículos 1 al 11. Voy a leer yo algunos versículos porque es muy extenso el texto, pero dice así la Sagrada Escritura. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Interesante este ángel, ¿ah? Las características que tiene. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró sobre el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como el de el anuncio de sus siervos los profetas. Vamos a leer hasta ahí este pasaje, donde hemos puesto por tema al mensaje de hoy el librito abierto, el librito abierto. La palabra del Señor, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del origen de la palabra del Señor, ha sido la voluntad de Dios que ésta quedase registrada, que ésta quedase escrita, de modo que un libro o en los diferentes elementos que se escribió la revelación divina o la inspiración de la escritura, en un proceso más o menos de 1600 años o 1500 años aproximadamente, por más de 40 autores, personas de diferentes culturas, idiomas, donde el Espíritu Santo quiso dejar en claro y mostrar su voluntad escrita. Es así como la palabra ha sido registrada. Los autores primero usaron el papiro, que era una planta que salía allí a orillas del río Nilo, en Egipto. También usaron el pergamino, o pergamino, en este caso, que era un elemento que se fabricó ahí en la ciudad de Pérgamo. Es así como decreció el papiro, pero surgió el pergamino, que tenía mayor resistencia a las temperaturas y se conservaría mucho más tiempo lo que estaba escrito. Después se escribió en algunos fragmentos de cobre y otros elementos que hicieron que la escritura permaneciera más
tiempo. Hoy día existen muchos elementos donde las Sagradas Escrituras ha quedado registrada. Hoy día usted puede ver su celular. Ya muchos hermanos, cuando se congregan en las iglesias para leer el texto sagrado, toman su celular y buscan las versiones o las traducciones. Y hay una serie de versiones y traducciones de la Sagrada Escritura, lo cual ha hecho más rico y alcance el texto o la voluntad escrita del libro de Dios, el libro de los libros. La Biblia es el libro más leído, más traducido, más precioso desde presidentes, ministros, empresarios, académicos, militares, gente de profesional de los servicios de diferentes culturas, ha quedado impactado por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y todo está al descubierto delante de Dios. Eso dice la escritura, el libro, la epístola. Entiéndase que también la escritura se escribió en diferentes modalidades, diferentes formas. Tenemos género de ley, tenemos género narrativo, tenemos género de sabiduría, tenemos género poético, género profético, género biográfico, epistolar y revelativo. Todos estos modos o formas de escribir están también llenos de un lenguaje figurado o figuras de dicción o tropos que le llaman algunos estudiosos acerca de esto, que en el fondo es el cómo el autor expresa a través de elementos conocidos realidades, perdón, desconocidas. El Señor Jesús fue un maestro en cuanto a narrar parábolas, historias terrenales con un significado espiritual, usar la figura de dicción, las hipérboles, exageración, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Jesús no está diciendo que hay que sacarlo, cortar la mano, sacarse el ojo, sino que está hablando de tomar medidas en cuanto a aquellas cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Entonces, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, 1 al 11, aparecen tres características de este librito en el cielo o del cielo. Primero, o número uno, es un libro abierto. El versículo 2 dice, tenía en su mano un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel tiene un libro abierto donde tiene una revelación escrita. Más adelante se puede observar eso. Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando oí los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan está viendo esta visión, y la primera actitud de él es, como ya había recibido instrucción de Jesús de escribir los mensajes a las 7 iglesias, los juicios de diferentes acciones, y ahora Juan quiere escribir nuevamente. Sin embargo, del cielo viene una voz que le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso significa que Juan recibió una revelación, pero no pasó a ser inspiración. Ahora, aquí hay 3 palabras clave. Uno, es la palabra revelación, es donde el Dios Todopoderoso manifiesta algo que Él quiere comunicar, pero no sigue más allá. La segunda palabra es la palabra inspiración. La inspiración es la revelación que se manifestó o que el Espíritu Santo le mostró al escritor canónico o al escritor inspirado y que fue registrada. Que tenemos en este caso los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar es la palabra iluminación. La iluminación es en el fondo la comprensión de la escritura por medio del Espíritu, donde el Espíritu Santo ilumina, clarifica, descubre, para que si nosotros podamos entender, no por la vía racional, sino por medio del Espíritu. Porque las palabras, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son Espíritu
y vida. Entonces la escritura o las palabras de Jesús no son palabras humanas comunes, sino que son espirituales, son superiores, obedecen a otros patrones, pero son poderosas porque al ingresar en la mente y en el corazón de las personas producen cambios benéficos y saludables y óptimos para la vida de peregrinaje que tenemos aquí en la tierra los hijos de Dios. Ahora, aquí en el versículo 6 dice también que este librito anuncia el fin del tiempo. Dice el versículo 6, la última parte, dice, sella las cosas y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Miren, interesante cómo Dios en su economía, en su planificación, en su sistematización de las cosas que Él tiene planeado, ha llegado el momento de ponerle fin. Ahora, este libro de Apocalipsis está mostrando lo que va a ocurrir en el futuro, pero el Señor sabe el día, la hora, el momento exacto para que lo que Él ha revelado se cumpla plenamente o 100%. Lo que indica acá que este libro en un sentido tiene y señala el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Ahora, también se habla en el versículo posterior, el 7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio que se menciona acá en este pasaje en el libro de Apocalipsis? Se puede decir que es la consumación de todas las cosas. Es Cristo Jesús quien viene a este mundo a sacar a su iglesia de acá, porque viene un proceso y un periodo de la gran tribulación, que son los juicios de Dios hacia aquellos impíos, idólatras y otros actos pecaminosos que se mencionan, y que el Señor es el juez de la humanidad y no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Eso dice en otros pasajes las Sagradas Escrituras. Somos responsables de lo que decimos y hacemos delante del Señor. Ahora, como les decía, ese misterio que se menciona acá en Primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo habla acerca de este misterio. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo, guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y habla del misterio. Y en este caso lo relaciona con la encarnación de Cristo, con la evangelización del mensaje redentor y también con la exaltación de nuestro Señor Jesús a los cielos. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, este librito del cielo es para internalizarlo. Acá se dice que es para comerlo, pero entiéndase que estamos hablando en un contexto figurado. Una palabra más adecuada sería internalizarlo, que se meta en nuestro corazón, en la mente del profeta, en este caso Juan el apóstol, para que él sepa y aprenda y entienda lo que el Dios Todopoderoso le está revelando e inspirando para que quede escrito. El versículo que se menciona acá es el versículo 9. Dice, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, toma y cómelo. Y se amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entiéndase que aquí la amargura que produce este librito al comerlo, es muy posible que podría ser los mensajes que Juan
tuvo que comunicar y que en un sentido le fueron dolorosos, difícil de experimentar, porque lo que él anunciaba en el fondo era, en algunos casos, malas noticias para quienes se rebelaron contra Dios, buenas noticias para quienes fueron fieles al Señor, porque llegará el juez justo que juzgará la vida de ellos en razón de que fueron muertos por causa de la palabra del Señor. Entonces, no hay duda que uno quisiese a veces como pastor, como maestro, como predicador, darle siempre buenas noticias a las personas. A veces la gente nos pide la bendición, bendíganos, pero ¿por qué busca la gente los beneficios del reino, pero no busca realmente aquellas verdades donde el Señor exige de nosotros que seamos honestos, santos, puros y rectos en toda nuestra manera de ser? Insisto, el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La gente busca las cosas, pero no busca a Dios. Hay que buscar al Señor primero y ahí vendrán aquellas cosas que necesitamos. Entonces, Juan tiene que comerse este libro profético, la profecía, los mensajes, tiene que internalizarlo en su corazón, que en un principio le van a ser dulce, pero después serán amargos los mensajes que tiene que entregar a las personas. Y en tercer lugar, este libro o librito tiene un mensaje. En el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entiéndase que el apóstol Juan es un hombre, un siervo de Dios, que el Espíritu Santo y Cristo Jesús le han revelado, le han mostrado y le han inspirado para que escriba el libro de Apocalipsis. Pero al mismo tiempo, muchos de sus mensajes a veces son fuertes, son duros. Es cuando el apóstol Pedro dice al Señor, dura es la palabra. Esa palabra dura, que en el texto griego es escleros o escleros, se refiere difícil de soportar, difícil de cumplir, difícil de llevar a cabo. Pero eso está en base a nuestro análisis humano terrenal, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, produce frutos, produce buenos resultados. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cada vez que practicamos, escuchamos, atendemos la palabra del Señor y ponemos en práctica los consejos del Señor, acertamos, nos va bien, somos prosperados, porque eso es lo que el Señor desea. Pero cada vez que nos rebelamos, nos ponemos soberbios, altivos, arrogantes, no queremos escuchar. Sí queremos escuchar otras cosas que, entre comillas, nos podrían traer algún estímulo, felicidad, satisfacción. Es solo pasajero, solo temporal. En cambio, la palabra del Señor produce frutos permanentes, constantes, en el tiempo. Y eso es lo que realmente trae beneficios. Esta profecía, se dice el texto que el apóstol Juan tiene que, o es necesario que siga profetizando, que siga adelante con su ministerio. Al mismo tiempo, debe ser anunciado el mensaje apocalíptico, el mensaje revelativo a muchos pueblos. Este libro llegó y hasta cada día está siendo traducido la palabra del Señor. Se dice más o menos de un 100% de las lenguas e idiomas del mundo, la escritura está traducida más de un 40%. Hay mucho trabajo por hacer aún. Hay mucho tiempo que queremos y necesitamos para seguir llevando, compartiendo, hablando, escribiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y hay que usar todos los elementos conocidos, comunicables, para que la gente pueda leer, escuchar y atender y creer en Cristo Jesús para su salvación, para su redención, para el perdón de sus pecados. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Insistimos, esta palabra, esta profecía, este mensaje, este librito que se menciona acá,
tiene que seguir profetizándose, anunciándose, proclamándose a todas las lenguas, incluso muchos reyes. Hoy día serían los presidentes de las naciones, porque en algunos países aún se está presente la monarquía, pero otros la han abolido y han optado por una metodología de un gobierno más democrático, más representativo de las personas. Entonces, el Señor no solamente ha pensado con su mensaje para los hombres adinerados, hombres que tienen diferentes tipos de influencia, diferentes tipos de acciones de influencia pública, sino que en todas las personas, a gente que trabaja en la feria, gente que tiene un trabajo de aseo, en todas las personas, porque el Señor vino a buscar, como dije anteriormente, y a morir por toda la humanidad. Y Pablo dice, y por todos murió para que aquellos que vivan, vivan para el Señor y para su gloria. Finalmente, lo más importante es que este librito tiene escrito la voluntad de Dios y que aún queda tiempo para seguir anunciando sus profecías a todos los pueblos, gentes y en todas las lenguas. Y como dice Pablo, le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda doctrina. Hoy tenemos que seguir predicando, anunciando, evangelizando a todos quienes el Señor nos escuche y abra su corazón para que reciban la salvación de sus vidas. Oremos, querido Señor, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra y toca nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu y tu palabra entra y penetra en lo más profundo, Señor, limpiando, santificando y produciendo fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Gracias te damos, Papito bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.